Como saben los que nos acompañan habitualmente, desde el comienzo de año hemos comenzado a predicar el Sermón del Monte, que se encuentra en el Evangelio de Mateo en los capítulos 5, 6 y 7, el sermón más extenso y más importante de toda la Biblia, predicado nada más ni nada menos que por el Hijo de Dios. Ya estamos en el capítulo 6. Hemos comenzado a ver la oración modelo que Jesús nos deja, conocida como el Padre Nuestro. Hoy vamos a ver el versículo 11, pero vamos a leer de los versículos 9 al 11 para hacerlo completo. Mateo capítulo 6, versículo 9 al 11. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y como decía recién, esta mañana vamos a estudiar esta cuarta petición del Padre Nuestro. Recuerden, tiene 6 peticiones. Y esta petición se encuentra en el versículo 11 que acabamos de leer: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y como hemos venido visto en las últimas semanas en la predicación, las primeras 3 peticiones de esta oración modelo se enfocan en Dios y su nombre, Dios y su reino, Dios y su voluntad. Y esto significa, hermanos, lisa y llanamente un ataque directo, un ataque frontal a nuestro propio yo. Por eso el orar es una lucha. Porque si somos realmente honestos con nosotros mismos en nuestro corazón, debemos admitir que prácticamente siempre nuestras necesidades, nuestros deseos, nuestros anhelos constituyen la principal fuente de preocupación cuando venimos delante de Dios en oración. Pero Cristo nos enseña aquí, en esta oración modelo, que debemos luchar contra esa tendencia. Debemos llevar nuestros deseos cautivos, nuestros deseos prisioneros, y debemos hacer del reino de Dios y de su gloria nuestra principal preocupación. Eso es lo que hemos visto hasta ahora. Pero cuando llegamos al versículo 11, nosotros notamos un cambio de énfasis notorio. En las primeras 3 peticiones del Padre Nuestro, la palabra clave, la palabra principal era el pronombre tú. Tu nombre, tu reino, tu voluntad. Pero a partir del capítulo 11 y en las últimas 3 peticiones, la palabra clave, la palabra principal, pasa a ser el pronombre nuestro. Luego que Dios ha sido colocado en un lugar de preeminencia que solo Él merece, ahora sí, ahora podemos presentar nuestras necesidades delante de Dios. Un autor escribió lo siguiente: en estas 3 peticiones se encuentran sintetizadas todas nuestras grandes necesidades. Toda nuestra vida se encuentra comprendida en estas 3 peticiones. Con muy pocas palabras, nuestro Señor Jesucristo ha abarcado la vida del creyente en todos sus aspectos. El Señor nos está enseñando en este pasaje que comienza en el versículo 11, no solo que podemos, sino que debemos traer nuestras necesidades delante del trono de Dios en oración. Decíamos hace unas semanas atrás que la oración, entre otras cosas, es el ofrecimiento de nuestros deseos a Dios por todo aquello que es conforme a su voluntad. Eso es la oración. Debemos traer nuestros deseos ante Dios, pero si somos cristianos, debemos reenfocar nuestros deseos. Debemos ponerlos en el orden de prioridad correcto, el que debe ser. Comenzamos enfocándonos en Dios, en su nombre, en su reino, en su voluntad, pero una vez que esto ha sido establecido, Dios desea que luego de eso nosotros derramemos nuestra alma delante de Él. Dios desea que vengamos delante de Él como un hijo lo haría delante de un padre. Y en el día de hoy, como dijimos hace un momentito nomás, vamos a estudiar la primera de estas 3 últimas peticiones. Y lo haremos a través de los siguientes encabezados, títulos o puntos. El primer encabezado, vamos a ver cuál es el significado de la petición en sí misma.
En segundo lugar, vamos a ver qué lugar ocupa esta petición en el Padre Nuestro. Y en tercer lugar, veremos algunas aplicaciones prácticas que se desprenden del mismo texto. Veamos entonces nuestro primer punto, el significado de la petición en sí misma. ¿Cuál es la primera palabra que llama la atención aquí, en el versículo 11? La palabra pan. En el tiempo del Señor Jesucristo y para los judíos, el pan constituía un elemento esencial de la alimentación diaria. De tal manera que mencionar la palabra pan, a diferencia de nosotros, que para nosotros pan es el pan, que se hace con harina, en cierto modo es mencionar todo aquello que era necesario para la subsistencia personal. Por ejemplo, en Génesis capítulo 3, versículo 19, Dios le habla a Adán y le dice: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Dios está hablando aquí del sostén en general, no de la palabra pan literal, sino del sostén. En Mateo capítulo 4, en el versículo 3, Satanás tentó a Jesús en el desierto, sugiriéndole que hiciera uso de su poder, y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y el Señor Jesús le contesta en el versículo 4, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En Juan capítulo 6, versículo 35, el Señor Jesús dice: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. En otras palabras, el Señor está diciendo: lo que el pan es para la vida física, soy yo para la vida espiritual. Hermanos, pedir por el pan de cada día es pedir como lo define un autor, que dice: es pedir todo aquello que es necesario para nuestro bienestar, para nuestra subsistencia. Es pedir alimento, es pedir abrigo, es pedir techo. ¿Cuál es entonces la enseñanza de Cristo en esta oración modelo, en este versículo 11? Que al orar día tras día, debemos pedir a Dios que Él provea todo lo que necesitamos para el sostén de nuestra vida física. Y estas palabras se oponen abiertamente a nuestro orgullo y a ese sentido de autosuficiencia que tenemos todos en el corazón. Hermanos, cada día debemos venir delante de Dios y pedirle que sea Él el que nos provea el alimento que vamos a necesitar por las próximas 24 horas para poder seguir subsistiendo. ¿Y saben por qué debemos pedir nosotros, por qué debemos orar de esta manera? Porque nuestras vidas dependen enteramente de Dios. Enteramente de Dios. Hermano, si tu corazón está palpitando en este instante y no se ha detenido, es porque Dios quiere que sea así. Si tus pulmones están controlando tu respiración, es porque Dios quiere que sigan funcionando. Y si nosotros hemos conseguido algo esta mañana en nuestras casas con el cual saciar el hambre y la sed con la cual nos levantamos, es porque Dios lo proveyó. De otra manera sería imposible. ¿Saben cuál es el problema? El problema radica en que nosotros la mayoría de las veces no lo vemos así, de esta manera. ¿Por qué? Porque tenemos un alto sentido de autosuficiencia. El orgullo del hombre, que no nos permite pensar de esta manera. En el fondo de nuestro corazón debemos ser sinceros, nosotros nos agradecemos a nosotros mismos. A nuestro esfuerzo, a nuestra dedicación, a nuestra inteligencia, a nuestra habilidad. Lo cierto, hermanos, es, y grábense esta frase, ninguno de nosotros podría vivir un solo día de nuestras vidas sin la ayuda y la intervención de Dios. Ni un solo día tú podrías vivir si Dios no interviniera en tu vida y te ayudara. Y realmente, ¿cuánto nos cuesta a todos? Porque es a todos. ¿Cuánto nos cuesta reconocer que Él es el dador de todo cuanto tenemos? Absolutamente de todo.
Muchos damos gracias a Dios todos los días por los alimentos cuando vamos a comer, pero seamos honestos, hermanos, ¿realmente nosotros pensamos cada mañana que si Dios no pone alimento en nuestra mesa no tendríamos que comer? ¿Realmente pensamos así? Mi querido hermano, mi querida hermana, ¿cuándo fue la última vez en tu vida que con un corazón sincero, con un verdadero sentido de la necesidad, viniste delante del Señor en oración y dijiste: Señor, ten misericordia de mí y de mi familia, no permitas que pasemos hambres en el día de hoy, por favor, provéenos el alimento de este día, porque si no fuera por tu provisión, ¿qué sería de nosotros? ¿Cuántas veces en esta semana has orado de esa manera? ¿Qué nos dice Cristo? Que nosotros debemos venir diariamente delante de Dios y pedir por nuestro pan. ¿Saben por qué, hermanos? Muy simple, porque es Dios el que pone cada día el pan en tu mesa. Es Dios. Vayamos un momento al Antiguo Testamento, al pueblo de Israel, en el desierto. Vamos a Deuteronomio capítulo 8. Mire lo que Dios manda a decir al pueblo, que es también para nosotros, a través de Moisés. Deuteronomio 8, versículo 11 al 18. Escuche bien: cuida de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No te olvides, comienza diciendo Dios, no te olvides de quién soy. No suceda que comas y te sacies, y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y escorpiones, y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios. Y escuche bien, hermanos, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Hermanos, no cometan el terrible error de decir: esto es mío. Te tengo malas noticias. Tu vida no es tuya. Tu esposo y tu esposa no es tuyo. Tus hijos no son tuyos. Tu casa no es tuya, tu carro no es tuyo, la ropa que vistes no es tuya, el alimento que comes no es tuyo, la tarjeta de crédito que tienes no es tuyo, nada es tuyo, todo es de Dios. Cuidado el error de creer que somos nosotros, que trabajamos duro. Yo empecé como pinche en mi trabajo, ya llegué a gerente porque puse esfuerzo. No, hermano, no. Todo es de Dios, el universo entero, el creador y el sustentador del universo. Lo que tú tienes, Él te lo prestó. Tú eres el administrador de todo lo que viene que le pertenece a Dios. ¿Qué hace un administrador? Administra a favor de otro. Dios te va a pedir cuenta de todo lo que te dio, porque no es tuyo. Hermanos, tenemos que aprender eso porque es clave. Él es nuestro proveedor. Y yo le pido que haga un ejercicio. Mire, cuando usted va a Kendall Toyota a verlo a Sadel para cambiar el carro, vayan a cambiarlo. No cometa el error de decir: hoy cambié el carro, por favor. Salga de Kendall Toyota diciendo: Dios hoy me dio un carro nuevo. Porque es Él. No somos nosotros. ¿Qué está diciendo este pasaje al pueblo de Israel? Durante 40 años los alimenté.
enviándole maná del cielo, pero va a llegar un momento en que llegarán a la tierra de Canaán y van a comenzar a cultivar la tierra, el pan dejará de caer directamente del cielo, van a vivir de su propia labor, de los árboles, de la agricultura, del ganado, pero no vayan a perder la visión de que sigo siendo yo el que les da el alimento todos los días. Eso es lo que Dios dice. Y hoy en tu vida, en el siglo XXI, mi querido hermano, es como si el maná siguiera descendiendo del cielo. Exactamente igual. Exactamente igual. Es Dios el que te provee cada día. El apóstol Pablo sintetizó todo esto que estamos hablando de una manera magistral. En Romanos capítulo 11, versículo 36. Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él, y no a mi esfuerzo. A Él, y no a mi capacidad. A Él, y no a mi inteligencia. A Él, y no a mi negocio, a mi profesión o a mi carrera. A Él, y solo a Él, sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Solo a Él. Y hermanos, esto no se trata de una costumbre, y mucho menos de una superstición. Hay gente que cree que si no ora por los alimentos le van a caer mal. No. No es por eso que lo hacemos. Damos gracias al Señor por los alimentos, porque es una regla elemental de cortesía. Dios ha creado todas las cosas que existen y Él nos ha dado permiso para usarlos. Por lo tanto, no darle gracias a Él por lo que nos provee es una grosera ingratitud y una declaración de independencia muy peligrosa, porque estamos diciendo, yo no dependo de Dios, yo no dependo de nadie, yo dependo solo de mí mismo. Santiago capítulo 1, versículo 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto, ¿de dónde viene? Desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sobra de variación. De ese mismo Padre de que Jesucristo está hablando aquí en el Padre Nuestro. Hermano, de Él proviene tu capacidad. De Él proviene. Y de Él también proviene las oportunidades para hacer que tu capacidad sea un medio de producción para ti. Él es la fuente. Solamente Él. Y Él quiere que reconozcamos nosotros todos los días que Él es la fuente. ¿Cómo? Viniendo cada día delante de su trono, pidiendo el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Qué espera entonces Dios de nosotros? La gracia de una dependencia consciente de Él y la gracia de una gratitud consciente a Él. Dos gracias indispensables para mantener el corazón humilde. Hemos visto entonces nuestro primer punto, en qué consiste la petición, en el versículo 11. Veamos ahora nuestro segundo punto, el lugar que ocupa esta petición en el Padre Nuestro. Y el lugar que Cristo le da a esta petición en el Padre Nuestro es sumamente significativo. El Señor ya nos ha dicho anteriormente que al venir delante de Dios en oración debemos pedir primeramente que su nombre sea santificado, que su gloria sea cada vez más y más revelada en el mundo, que su dominio se extienda cada vez más, que su voluntad sea hecha en la tierra así como es hecha en el cielo. Pero de repente nos encontramos con algo tan terrenal como el pan de cada día. Y la pregunta que surge aquí, ¿no estará equivocado esto? ¿Por qué ese orden tan extraño? ¿Por qué luego de pedir cosas tan sublimes como la voluntad de Dios, el reino de Dios, el nombre de Dios, ahora pedimos por el pan? ¿No hubiera sido más apropiado pedir algo más espiritual? Como por ejemplo pedir primero por el perdón de nuestros pecados, o porque el Señor nos ayude a crecer en gracia. ¿No sería más adecuado eso? Pero esto no es así. Cristo nos enseña a orar diciendo que debemos pedir primero por el pan de cada día, por todo aquello que es necesario para el sostén de nuestra vida física en este mundo. ¿Y saben por qué? Bueno, porque estas tres peticiones finales tienen que ver con nuestras necesidades temporales. Con necesidades temporales, porque en el cielo no vamos a necesitar pan. En el cielo no vamos a necesitar el perdón de pecados. Y tampoco vamos a necesitar protección contra las tentaciones. Son peticiones temporales, para hoy, para ahora.
Y en cierto modo, la necesidad temporal primera que nosotros tenemos es la de seguir vivos. Es lógico, ¿no? Como bien señala un autor, la vida en un sentido físico y biológico es la base de la que todo depende. Y en consecuencia debo orar por mi existencia. Estoy vivo y debo seguir vivo. Ahora, eso no es todo. No es simplemente pedir al Señor por nuestros alimentos físicos. De nada sirve seguir viviendo si yo estoy alejado de Dios. Porque eso no es vida. Cristo dijo en una oportunidad, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Es decir, fuera de Cristo no hay vida. Por lo tanto, yo debo orar por el pan para poder seguir viviendo, para que la vida sea vida en el mejor sentido de la palabra, pero debo preocuparme por tener intimidad y comunión con Dios. Porque en caso contrario, alguien puede pasarse la vida comiendo filete y tomando champán y seguir siendo un miserable. Por eso pido por el pan en primer lugar. Pero inmediatamente después que pido por el pan, pido por el perdón de mis pecados. Porque son mis pecados los que no me dejan disfrutar del pan que tengo cada día. Y una vez que pedí por el pan de cada día y pedí por el perdón de mis pecados, ¿qué debo pedir? Debo pedirle a Dios que me libre de tentaciones porque yo no quiero caer en el futuro. Ese es el orden. Primero el pan de todos los días, luego el perdón de mis pecados y finalmente ser librado en el futuro de tentaciones. Así que no es un orden antojadizo, no es un orden inapropiado. Y hermanos, nosotros debemos cuidarnos mucho de esa visión supraespiritual de la vida que anda por ahí, que genera un menosprecio por nuestro cuerpo y sus necesidades. El ascetismo que vivían los monjes en el siglo XV, en el siglo XVI, que se flagelaban. Nuestro Señor Jesucristo nos enseñó a pedir por el pan, porque el Señor Jesucristo nos enseña que nuestro cuerpo es el instrumento que Dios nos ha dado a cada uno para servirle a Él. Y como es un instrumento para servir a Dios, yo tengo la obligación de cuidarlo. Tengo la obligación de cuidarlo. Siempre, por supuesto, en dependencia de Dios. Pero hay algo más que quiero que observemos en cuanto al lugar que ocupa esta petición del Padre Nuestro. El Señor nos presenta en las tres primeras peticiones la gloria de Dios en todo su esplendor, su nombre, su reino, su voluntad, pero ahora nos dice que ese mismo Dios no solo tiene la capacidad de sostener nuestra vida física, sino que de hecho Él está interesado en hacerlo. Cristo jamás nos hubiera enseñado a pedir algo que nuestro Dios no estuviese dispuesto a dar. Por eso debemos pedir por el pan de cada día. Porque el Dios Todopoderoso, el sustentador y creador del universo, tiene su corazón inclinado hacia nosotros y sus oídos dispuestos para suplir todas nuestras necesidades. Filipenses capítulo 4, versículo 19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. O como dice un autor, me emociona el saber que Dios, el Dios de las epopeyas celestiales, el Dios del espacio, el Dios que está más allá de los tiempos, el Dios de la eternidad, el Dios que es infinitamente santo y que sostiene el universo con el poder de sus palabras y las estrellas en la palma de su mano, ese mismo Dios cuida todas mis necesidades físicas. Todas. Entonces, por un lado, vemos a un Dios interesado en la gloria de su nombre, en la implantación de su reino, en la obediencia de su voluntad. Inmediatamente después vemos a este mismo Dios interesado en el pan de sus hijos cada día. Ese es el Dios que se presenta en las Escrituras, y eso, hermanos, debe llenar de gozo y de tranquilidad y consuelo nuestro corazón.
¿Por qué? Porque el Dios que mantiene su creación funcionando como un reloj a la perfección, el Dios que está rodeado en su trono por miles y miles de serafines que cada día y noche exclaman: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Ese mismo Dios, hermano, pone el pan en tu mesa cada día. Ese mismo Dios. Vamos a considerar en último lugar, habiendo visto el significado de la petición y el lugar que ocupa, algunas aplicaciones prácticas que se desprenden del mismo texto. ¿Qué enseñanzas aprendemos del hecho de que el Señor nos haya enseñado hoy que debemos pedir el pan de cada día? La primera lección que aprendemos es que nuestro Dios cuida de nosotros en lo que respecta a todas nuestras necesidades temporales. Como decíamos hace unos minutos, el Señor Jesucristo no nos movería a pedir algo que Dios no estuviera dispuesto a dar. Podemos pedir por el pan nuestro de cada día porque el Dios que nos ha creado sabe que tenemos necesidad de alimento y su corazón generoso está inclinado a dárnoslo. Cristo nos dice en este mismo Sermón del Monte, en el mismo capítulo 6, pero más adelante, lo vamos a ver dentro de unas semanas, en los versículos 25 y 26. Mateo 6, versículos 25 y 26. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por nuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, no recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Hermanos, Dios alimenta a las aves del campo. ¿No alimentará también con más esmero al hombre que Él ha creado a su imagen y semejanza? A aquellos que Cristo redimió con su sangre en la cruz. Hay personas, insisto, que creen que Dios solamente se ocupa del alma, que Dios solamente suple para las necesidades espirituales, nada más. Pero esa forma de pensar no se compadece en nada con nuestra fe. Si fuésemos discípulos de Platón, pudiéramos pensar de esa manera. Porque en la Grecia de esa época se creía que lo único importante era el alma, el cuerpo no. El cuerpo podía sufrir lo que fuera, había que cuidar el alma. Pero la Biblia nos enseña otra cosa. Dios creó el cuerpo, lo mismo que creó el alma. Ambas cosas están en las manos de Dios. Ambas cosas fueron redimidas por la sangre de Cristo. ¿Qué dice 1 Corintios capítulo 6, versículo 20? Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Dios cuida sus posesiones, hermanos. Dios compró tu cuerpo, lo mismo que compró tu alma, y el precio que pagó por ambos fue la sangre preciosa de su Hijo Jesucristo derramada en la cruz de Calvario. Pero hay algo más. Ese Dios nos dice que quiere que nosotros le sirvamos con nuestros cuerpos. El cuerpo es el instrumento con el cual nosotros servimos a Dios. Entonces, si Él espera un servicio de nuestros cuerpos, debemos creer que Él también ha de proveer lo que ese cuerpo necesita para estar en condiciones de dar lo que se le pide. El mismo Dios que envió a su Hijo para concedernos el perdón de pecados y la vida eterna, ese mismo Dios, hermanos, está interesado en poner pan cada día en tu mesa. Y podemos estar seguros de algo nosotros, ¿no? Si Dios nos dio lo más grande, que es su Hijo Jesucristo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Nosotros tenemos promesas, hermanos, en la Biblia en las cuales podemos descansar. Dios es bueno y Dios cuida con esmero lo que es suyo. Por eso podemos venir con toda confianza y pedirle el pan, porque Él es nuestro Padre rico y generoso. En segundo lugar, aprendemos de esta petición que debido a nuestra naturaleza dependiente, dependemos absolutamente de Dios, y que Dios es nuestro Dios, debemos acudir, y preste atención, esto es importante, cada
cada día al trono de la gracia para pedirle a Dios que Él supla nuestras necesidades. Hermanos, en esta petición, el Señor Jesucristo presupone dos cosas importantes. En primer lugar, que el creyente, el verdadero Hijo de Dios, ora todos los días. Y en segundo lugar, presupone que lo hace al comenzar el día. Apenas el día se inicia. Y pastor, ¿usted de dónde saca semejante cosa? De la misma petición, hermanos. ¿Qué dice el texto? El pan nuestro de cada día, dásnoslo hoy. Es decir, hoy necesito orar por aquello que voy a necesitar en este día. No tiene ningún sentido pedirle a las 11 de la noche, Señor, danos el pan de cada día. Entonces, se supone que vamos a orar cada día y que lo voy a hacer al comenzar el día para pedir lo que necesito ese día. ¿Saben por qué? Porque Dios conoce nuestra naturaleza. Y por eso Dios nos suple a través de porciones diarias. ¿Para qué? Para que tengamos que venir todos los días delante de Él. Como el pueblo de Israel, ¿recuerdan? Era alimentado en el desierto, el maná caía del cielo cada día. Y si alguien por codicioso recogía más maná del que necesitaba para ese día, el maná que sobraba se pudría y no se podía comer. Cada día había que recurrir al desierto, cada día había que reconocer que era Dios quien alimentaba al pueblo. Hermanos, Dios desea ardientemente escuchar nuestra voz. Dios desea escuchar cómo nosotros echamos nuestras cargas sobre Él. Y eso es necesario para nuestras almas. Porque cada día debemos recordar que no somos autosuficientes, que dependemos enteramente de Dios para todo, y nuestras almas, debemos reconocer, no tienden a recordar eso muy asiduamente. Hermanos, cada vez que venimos delante de Dios y le pedimos por el pan nuestro de cada día, estamos diciendo, tú eres nuestro Dios y no confiamos en nada más que en ti. Todo lo que disfruté hoy lo convertiré en alabanza y en una acción de gracias porque sé que todo eso vino de tu mano. Eso es orar por el pan nuestro de cada día. Eso es. Y para terminar, una vez más, al ver esta petición y el orden que ocupa en el Padre Nuestro, nos damos cuenta, hermanos, que esta oración solo puede ser orada por un verdadero creyente, por un verdadero hijo de Dios. Porque ¿quién, sino un verdadero creyente, un verdadero cristiano, va a supeditar sus peticiones personales a la gloria de Dios y a la expansión de su reino? Hermanos, mucha gente ora, y eso no quiere decir que todos sean cristianos. ¿Qué dice Cristo en el mismo Sermón del Monte? Los hipócritas y los paganos también oran. Y nos advierte a nosotros que no debemos orar como ellos oran. Solo los verdaderos cristianos, cuando oran, piden primero por la santificación del nombre de Dios, por la venida de su reino, porque su voluntad sea hecha en la tierra como se hace en el cielo. Señor, frustra mis pensamientos, frustra mis designios, frustra mis deseos, frustra mis anhelos, si no son conforme a tu voluntad. Y luego que esto ha sido debidamente establecido, entonces sí piden por el pan de cada día. Amigo mío, la Biblia nos enseña que Dios no es el Padre de todos los seres humanos que habitan la tierra, a pesar de que mucha gente cree que sí. No en el sentido en que en Cristo uso aquí la palabra Padre. Dios no es el Padre de todo el mundo. Que dice Juan capítulo 1, versículo 12, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a esos Dios le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esta petición que hemos estudiado hoy es muy consoladora, ¿sí? Saber que es Dios quien nos provee todo. Pero esta oración es solo para aquellos que se han arrepentido de sus pecados y han sido adoptados en la familia de Dios por medio de la fe. Ahora yo te pregunto a ti en esta mañana, ¿te has arrepentido de tus pecados? Antes de venir a pedir por el pan de cada día, ¿has pedido porque el reino de Dios venga a tu vida y te gobierne?
Señor, ya no quiero hacer más mi voluntad, quiero que tu gobierno venga sobre mí. Señor, toma mi vida, quiero que tu reino venga sobre mi corazón, reina sobre mí, Jesucristo. ¿Alguna vez has orado así? Mi querido amigo, el Dios de la vida es un Dios santo, que ha sido ofendido, que ha sido afrentado por las infinidades de iniquidades que ha cometido el hombre, por las tuyas y por las mías. ¿Qué dice Isaías capítulo 59, versículo 2? Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Pero te tengo buenas noticias. ¿Sabes qué hizo Dios? Envió a un Redentor. Envió a un pacificador. Nuestro Señor Jesucristo hizo posible la reconciliación en la cruz de Calvario. Y todo aquel que viene a Él con un corazón contrito y humillado, en arrepentimiento y fe, tiene la potestad de adquirir el derecho filial de hijo y venir delante de Dios y decirle con toda confianza: Padre nuestro que estás en los cielos, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Vamos a orar. Padre,